La reflexión del día de hoy está basado en Hechos capítulo 17. Pablo continúa con el viaje misionero, su segundo viaje misionero, después de pasar por Tesalónica. Siendo perseguidos allí, fueron a Berea, donde fueron nuevamente perseguidos, y de allí los hermanos tomaron a Pablo y lo llevaron a Atenas, donde él tuvo una gran oportunidad para predicar el evangelio de Jesús. Estando en el Atenas, él esperaba a Silas y a Timoteo que lo alcanzaran hacia ese lugar. El versículo 16 dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La gente estaba entregada a la idolatría. Se dice que Atenas era una ciudad plagada de muchos altares. Tanto es así que un comentarista se dice que había más estatuas de dioses en Atenas que en todo el resto de la Grecia juntas, y que en Atenas era más fácil encontrarse con un dios que con un hombre. Probablemente está exagerando, pero lo que está diciendo es de que era muchísimos dioses que estaban siendo adorados en Atenas. Pero también Atenas era lugar conocido por la filosofía, donde los intelectuales se reunían no solamente para contender, pero para escuchar nuevas cosas. Dice en este pasaje que ellos no se interesaban en otras cosas, más que cosas nuevas que nunca habían escuchado. Y en estos estaba el grupo de los epicúreos y los estoicos, que se reunían en el Areópago para disertar, para tener sus disertaciones ante la audiencia. Los epicúreos creían que el placer era el mayor bien y la búsqueda más digna del hombre. En tanto, los estoicos dice que le dieron gran importancia a vivir en armonía con la naturaleza. Destacaron la autosuficiencia individual y el racionalismo. Tenían fama de ser bastante arrogantes también. Los estoicos eran panteístas. Panteísmo quiere decir que creían que Dios está en todo y que todo es Dios. De tal manera que era una ciudad que contendía, buscando, tratando de descubrir a un Dios. Y entonces Pablo, en el versículo 22 y 23 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo. Areópago es el lugar donde ellos contendían y disertaban: varones atenienses, en todo lo que observo, que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que a vosotros adoráis, pues sin conocerles es a quien yo os anuncio. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vemos aquí que el apóstol Pablo no solamente le dolía en el corazón el ver a la gente entregada a la idolatría, porque no conocían a Dios, pero el apóstol utiliza y emplea y toma una frase de un altar al Dios no conocido para predicar el mensaje. Ese altar no era dedicado a Dios, al Yahvé, a Jehová, al Dios,
yo soy, sino al Dios que ellos no conocían, porque ellos habían tantos dioses y decían, algún Dios se nos está olvidando. Y entonces por eso ellos edificaron ese altar al Dios no conocido. Pero acertadamente el apóstol Pablo dice, ese Dios que no conocen, ese yo lo conozco, y ese es el Dios de los cielos. Es el que hizo todas las cosas, es aquel por quien nosotros vivimos, es aquel quien vino y es aquel quien dice Dios lo resucitó de entre los muertos. No lo creían ellos tampoco, pero vemos que fue una gran oportunidad para compartir la palabra de Dios. La pregunta, reflexión del día de hoy es, ¿qué tanto sientes al pensar que alguien cercano a ti, a alguien amado, no conoce a Dios? ¿Qué tanto sientes o qué tanto te preocupa si esa persona llegara a morir el día de hoy y no conoce al Señor? ¿Qué tanto te duele el saber que no conoce del Señor aquel amigo, aquel vecino, alguien a quien amas? No pierda la oportunidad de compartir la palabra del Señor. ¿Qué piensas hacer ahora si ya sabes que esa persona a quien amas no conoce a Dios? No pierdas la oportunidad de compartir la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que hace libre a aquel que está siendo esclavizado por el pecado. San Juan 8:36 dice, porque a quien el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Esta es la promesa del Señor, que Él puede liberar a todo aquel que está siendo esclavizado por el pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios esté contigo.